Manuel Melchor. Juan Manuel Ajá. Hernández Melchor. Así es. Ajá. ¿Quién María más? de Los Ángeles Medina. Ajá, del sindicato Ajá. de... De Cultura. Sindicato Nacional Democrático Ah, ok. de De la Trabajadores. Secretaría de Cultura. Ajá. Ajá, Luego un servidor, el de abajo, el que sigue, Leonardo. ajá, Y ya por lo pronto estamos nosotros aquí. ok. Monje. Yo si después que vamos vos puedo explicar lo del 2014 cómo No, llegamos a la situación no sé. actual. ¿Tú en qué lugar hablas? Dejamos que hablen ellos. Este, Muy buenos días. David. Agradecemos a los medios de comunicación que nos acompañen a esta conferencia de prensa que de manera conjunta convocamos ciudadanos, organizaciones sociales y vecinales, representantes de distintos sindicatos y el grupo parlamentario de Morena. Nos acompañan Alejandra Ábalos, conocida artista y además vecina. Nos acompaña Marcelo Monge de la Fundación Conciencia y Dignidad. Nos acompañan del sindicato del IMBA, María del Carmen Vázquez Rosales y Leonardo Macareno Mejía. Del sindicato del INA, Juan Manuel Hernández Melchor. Y del Sindicato Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, María de Los Ángeles Medina González. También está Carlos Arturo Hernández Carrillo del INA. Y, si me faltó alguien, David Trigueros, también del Sindicato Democrático de Trabajadores de Salud, ¿no? De la Secretaría de Cultura, perdón, de la Secretaría de Cultura. Y por parte del Grupo Parlamentario de Morena, mi compañero Pablo César Martínez y un servidor. Bueno, esta conferencia de prensa la convocamos porque todos los que estamos aquí nos preocupa el futuro de un espacio que es simbólico para la Ciudad de México, un espacio cultural, un espacio que representa pues la historia de esta ciudad, que es el Poliforum Cultural Siqueiros. Primero le daré la palabra a Marcelo Monge de la Fundación Conciencia y Dignidad. Gracias y bueno, buenos días, gracias a todos los medios presentes, gracias al diputado César Cravioto y al grupo parlamentario de Morena por la apertura para que podamos hacer acá esta conferencia de prensa. Gracias a los compañeros del sindicato del IMBA, Leonardo Macareno, que ya compartimos esta lucha desde el 2014. Yo quiero contar un poco cómo llegamos a la situación actual del Poliforum Siqueiros. En el 2014 hubo un intento, como ahora, de hacer una torre, en ese momento creo que de 52 pisos, si no me equivoco, y desde la Fundación Conciencia y Dignidad llamamos a tratar de parar el proyecto hasta que quedaran claras algunas cosas. Algo que hicimos muy concreto desde la Fundación Conciencia y Dignidad fue llevar al Senado de la República una propuesta para que el Senado de la República exhortara al Poder Ejecutivo Federal para que haga los trámites frente a la UNESCO para que el Poliforum sea patrimonio de la humanidad. Ahí
ahí no fue muy bien. El Senado de la República, en septiembre de ese año, nosotros hicimos la petición en una conferencia de prensa de las que acá tengo la foto, acá tengo el punto de acuerdo, está en la nota de prensa, el que la quiera consultar, encantado. Hicimos la conferencia de prensa en el Senado con esa petición el día 4 de abril del 2014. En septiembre de ese año, el Senado aprobó por unanimidad nuestra propuesta. Algo que es muy importante dentro de lo que tenemos que decir hoy es que el INBA, en realidad el Senado exhortó al INBA finalmente, no exhortó al Poder Ejecutivo Federal. Aprobó la propuesta nuestra, pero exhortando al INBA. El INBA nunca presentó la carpeta del expediente ante la UNESCO. ¿Por qué? Porque ahí hay que tener en cuenta dos cosas. Primero que la UNESCO establece que para que un sitio sea patrimonio de la humanidad, la petición la tiene que hacer el Estado mexicano. No la puede hacer una universidad, una ONG, un activista, no, la tiene que hacer el Estado mexicano. Por eso nosotros elegimos esa ruta a través del Senado. El Senado exhortó al INBA nunca escuchó el exhorto del Senado. Nosotros preguntamos por transparencia hace más de un año cuál era el estatus de la carpeta y nos dijeron que estaba en construcción. Ahí hay un detalle que tienen que tener en cuenta para considerar cómo llegamos a la situación actual del Poliforum. La UNESCO establece que para que un sitio sea patrimonio de la humanidad no se le puede modificar el entorno. Esa es la razón por la que el INBA nunca presentó el expediente a la UNESCO. ¿Qué hay debajo? Bueno, podrán sacar sus propias conclusiones. En el 2014 también hubo un grupo de vecinos que juntó firmas por internet, que juntaron 50.000 firmas por internet, lo cual es un mérito, no es poco, aunque cometieron el error de llevarle las 50.000 firmas al delegado de ese momento, a Jorge Romero, y el delegado no tiene facultades para ir a la UNESCO. La UNESCO no va a escuchar a un delegado, no tiene el rango para eso. Y hicimos otra acción en el 2014. En el 2014, en la conferencia de prensa del Senado, el día 4 de abril, llamamos como fundación, la convocatoria fue nuestra, un abrazo simbólico al Poliforum Siqueiros, que se hizo el 17 de mayo del 2014, donde fueron unas 500 personas y fueron todos los medios, y fueron estudiantes del Politécnico, estudiantes del UNAM, vecinos de la Benito Juárez. Por supuesto que no lo hicimos solos, participó muchísima gente. En ese día, el día del abrazo, el 17 de mayo, convocamos a otro abrazo simbólico, el día 30 de mayo, que también tuvo, casi idéntico resultado. En medio de eso, la diputada Zuleima Huidobro presentó en la Cámara de Diputados, en ese momento era diputada del Movimiento Ciudadano, un proyecto para que se expropie el predio del Poliforum. Finalmente, la Cámara de Diputados lo aprobó por unanimidad. Esos son los antecedentes. Con los compañeros del INBA que acá están, con Leonardo Macareno, organizamos en junio de ese año un evento en la explanada del Poliforum, donde se dio a conocer una denuncia penal que hicieron un grupo de muralistas contra el dueño del Poliforum por los daños del Poliforum. Hay un informe del INBA que dice que el Poliforum tiene daño en todos los metros cuadrados. En medio de eso, para llevarse el crédito político, Mancera lo declaró al Poliforum Patrimonio Artístico y Urbanístico de la ciudad. La declaratoria le hizo unos días antes de que la Cámara de Diputados aprobara el punto de acuerdo que proponía la expropiación del Poliforum. En el decreto de Mancera se dice que no se puede mover el Poliforum. Eso incluye la barda perimetral, pero el gobierno de Mancera se reservó
el derecho a autorizar al dueño a construir en el terreno. Entonces, actualmente, el dueño tiene un permiso de Mancera. Hace unos días, hace poco, hicieron un evento dentro del Poliforum, donde estuvo el delegado y también estuvo Mancera, donde festejaron que van a comenzar la torre una torre de 48 pisos con 8 pisos de subsuelo. Acá, después, si quieren, les muestro las fotos del proyecto. Hace aproximadamente 1 año y medio, el dueño dijo que le había mostrado a algunas asociaciones civiles que habían defendido el Poliforum cómo era el proyecto, que dejaba perfectamente garantizado la permanencia del Poliforum. Eso no es cierto. Ninguna organización civil de los que, ni fundaciones, ni organización vecinal de los que participamos en la defensa del Poliforum, ha visto los detalles del nuevo proyecto, y nadie sabe cuál pudiera ser la técnica para excavar 8 pisos para abajo y que el Poliforum siga intacto, o cuáles van a ser las medidas para que a la torre que quieren construir no se le caiga una grúa encima del Poliforum o cosas de ese tipo. Bueno, a eso hay que sumarle cosas como el estado como el tipo de suelo que tiene, y cuestiones de ese tipo que ya van a explicar otros compañeros. Esto es el proyecto que se puede ver en la página de internet del grupo arquitectónico del hijo del Poliforum, del hijo del dueño del Poliforum, del hijo de Alfredo Sorres Ruiz. Yo creo que es un proyecto bonito, pero no conocemos las garantías para saber cómo lo van a cuidar en medio de la construcción, además de los problemas que hay en la Benito Juárez, de que todos sabemos que se está construyendo a lo salvaje, decimos, en la ciudad, sin estudio de impacto ambiental, sin mitigar el tráfico, sin importar si va a haber agua o no, aunque después digan que alguien va y cierra las válvulas, y eso es como un cuento surrealista. Bueno, muchas gracias. Bien, muchas gracias a Marcelo Fabián Monjes de la Fundación Conciencia y Dignidad, que aprovecho para reconocer que es un ciudadano muy responsable, que se mete en muchos asuntos para defender su ciudad. Mi reconocimiento, Marcelo. Bien, le vamos a dar la palabra a Juan Manuel Hernández Melchor, del Sindicato del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Muy buenos días a todos, a los diputados y aquí a los de la Asamblea Legislativa y a la sociedad, a las asociaciones civiles que están con nosotros. Hoy, por parte de nosotros, somos parte de un Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, al nombre del Colegiado Ejecutivo Nacional, su servidor Juan Manuel Hernández Melchor. Hoy nos parece importante que el patrimonio cultural de los mexicanos está en riesgo por todas y cada uno de los intereses de los gobiernos municipales, gobiernos estatales y gobiernos de la Ciudad de México. Y está en riesgo, ¿por qué lo planteamos? A raíz de 2 años y medio de una creación de una Secretaría de Cultura, que sin tener un fundamento para poder constituir una secretaría que permitiera tener un presupuesto digno para poder atender a todas las instituciones como es el INAH, el INBA y el sector central para poder realizar sus funciones sustantivas, nos parece delicado que puedan crearse un ministerio sin un presupuesto correspondiente. Hoy lo que están presentando intereses por parte del gobierno de la Ciudad de México, en lo particular por Mancera, donde están autorizando para la construcción de un edificio tan amplio en esta situación para poder afectar y dañar el Poliforum Cultural Siqueiros, nos parece
y hacemos un pronunciamiento al nombre del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, que no estamos de acuerdo, que vamos a hacer todas las movilizaciones que tengan que realizarse en todas las instancias y tendremos que exigirle a la Secretaria de Cultura, Cristina Cepeda, para poder plantearle que no pueden estar en una situación de destrucción del patrimonio cultural. Quiero señalar que por eso este sindicato se opuso a una ley general de derechos culturales, una ley de derechos culturales que en el artículo 39 plantea la participación de los gobiernos municipales, plantea la participación de gobiernos federales, pero lo más grave, la participación de la iniciativa privada. Es decir, que en este artículo nosotros estamos planteando que sea derogado y pedimos también al grupo parlamentario de Morena que se pronuncie en defensa del patrimonio cultural, que se pronuncie en defensa de las instituciones y que hoy juntos podamos defender el patrimonio de todos los mexicanos. No podemos permitir que algunos empresarios por intereses personales afecten y dañen el patrimonio cultural. Quiero hacer mención que este artículo que nosotros planteamos que sea derogado de esta Ley General de Derechos Culturales, lo manifestamos también, como ustedes tuvieron conocimiento, del rechazo y movilizaciones que realizamos y que fue un evento fracasado, el evento de Manzanero del 3 de marzo en la zona arqueológica de Chichén Itzá, compañeros. Nos parece que hoy no pueden usar ni estar utilizando las zonas arqueológicas con uso lucrativo. Hoy tenemos que ser muy contundentes para poder exigirle al gobierno federal y a los diputados que no estamos de acuerdo en la destrucción del patrimonio cultural y que pedimos la intervención de la Secretaría de Cultura, así como del INBA, para que puedan oponerse a que no se acepte ni se modifique ninguna de las afectaciones que hoy pretenden realizar en esta construcción del Poliforo. Nosotros, vuelvo a manifestar, pedimos este apoyo al grupo parlamentario de Morena, pero también pedimos a la sociedad que nos sumemos, compañeros, que hoy esta es la lucha que tenemos que dar porque el patrimonio cultural está en riesgo y que hoy lo que nosotros queremos y planteamos que sea un patrimonio cultural para todos los mexicanos y que sea un acceso que nos permita garantizar el espacio que tenemos que estar enfrente de las defensas de este patrimonio cultural. Por último, quiero comentarles en este espacio que también quiero señalar que el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presenta una iniciativa de la ley orgánica del INAH y del INBA. En estos momentos las tienen suspendida. Aquí hacemos el pronunciamiento y les exigimos también a Morena que esa iniciativa sea rechazada totalmente o que no sea nada más parcial en estos momentos que se van a llevar por las elecciones que vienen en este 1 de julio, compañeros. Yo sí quiero manifestarle al grupo parlamentario que sí se pronuncie en que se va a desechar esta iniciativa de ley orgánica que pretende presentar y que en este momento, lo quiero señalar, lo dejaron que está suspendida, pero no, eso no quiere decir que la vuelvan a retomar. Nuestro pronunciamiento como sindicato es: solicitamos y exigimos que esta iniciativa que está presentada por el grupo parlamentario en la Cámara de Diputados sea rechazada y sea cancelada. Y en ese sentido, este sindicato que aglutina a más de 7,000 trabajadores de la Secretaría de Cultura, en todas las movilizaciones que tendremos que realizar, sí haremos un planteamiento primero con una conferencia de prensa y tendremos que realizar un mitin, una movilización, ya sea en la Cámara de Diputados o sea en la Cámara de Senadores, para manifestar la postura de este sindicato. No vamos a permitir que el patrimonio cultural de los mexicanos sea dañado y sea afectado por intereses de los gobiernos o intereses de empresarios en este país. Muchas gracias. Bien, le damos la palabra a María de los Ángeles Medina, del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura.
Muy buenos días a todas y a todos. Pues definitivamente coincido con lo que se ha mencionado en esta mesa. El Poliforum tiene una historia que marca ineludiblemente parte de la historia del muralismo en este país. Me parece que sería un gravísimo error pretender modificar la estructura como está en los alrededores de este recinto. Nosotros como Sindicato Nacional Democrático, desde que se crea la Secretaría de Cultura, hemos estado manifestando en varios foros que justamente la Secretaría se conformó en un momento en el que no estaba totalmente planeado ese proyecto de cuál iban a ser los alcances de esta Secretaría de Cultura. Por eso mismo, la Secretaría de Cultura ha quedado corta en muchas de las capacidades o de las funciones que debería de tener. Nosotros no solo estamos por la defensa de los derechos de los trabajadores, sino también por la defensa de la materia de trabajo, y la materia de trabajo de quienes conformamos parte de la Secretaría de Cultura, pues es todo lo que tiene que ver con el patrimonio artístico y cultural en este país. Se ha restado mucho la producción de arte, la producción de cuestiones artísticas, música, teatro, demás en este país. Se ha dado mayor impulso, digamos, a la comercialización de estas expresiones. No se ha puesto al alcance de todas y cada uno de los ciudadanos, de los mexicanos. En este sentido, creo que efectivamente se hace un llamado a la Secretaría de Cultura a que, como albacea de todo el patrimonio artístico y cultural en este país, no debiera permitir que se modifique o que intereses particulares atenten contra esta parte del patrimonio. Sí tendría que ser una lucha muy fuerte. Sabemos y conocemos que en este país los intereses privados están por encima de muchas de las cuestiones que pudieran tener algún aporte hacia los mexicanos. En este sentido, creo que nuestra postura como Sindicato Nacional Democrático es justamente rechazar la modificación del entorno de este recinto del Poliforum, ¿no? Tendría que haber un llamado general, en este sentido sí a toda la sociedad, ¿no? Desde la gente que convive, que está cercana al espacio, los trabajadores de la Secretaría de Cultura, y por supuesto hacer un llamado a la señora secretaria, María Cristina García Cepeda, para que dé su punto de vista y tome una postura respecto a lo que podría suceder en torno a este patrimonio cultural. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, María de los Ángeles. Y ahora le damos la palabra a Leonardo Macareno Mejía, del Sindicato del Instituto Nacional de Bellas Artes. Gracias, muy buenos días a todas y a todos los presentes que hoy nos acompañan en esta conferencia. Solamente hacer una precisión. Cuando iniciamos esta lucha de la defensa del Poliforum Siqueiros, efectivamente éramos trabajadores del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura nada más. Nace la Secretaría de Cultura en el año 2015 y entonces se crea este Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, la cual hoy se encuentran trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se encuentran trabajadores del Instituto Nacional de Bellas Artes y lo que nosotros llamamos sector central, que es la extinta Conaculta, ¿no? Entonces, hablando en ese sentido, ya lo han manifestado nuestros compañeros, ¿no? Es un sindicato por el cual hoy tenemos el legado de defender y preservar la cultura, preservar todos los monumentos históricos, artísticos, culturales, ya que esto representa la identidad de todos los mexicanos. Como ustedes saben, pues bueno, este mural que se encuentra en el Poliforum Siqueiros es el mural de la humanidad. Es un mural posiblemente el más grande que se haya pintado hasta la fecha y que precisamente se ubica en el Poliforum Siqueiros. Fue inaugurado el 15 de diciembre de 1971 por el presidente mexicano Luis Echeverría Álvarez. ¿Qué pasa con esto? Este mural radica
en que su riqueza es un valor estético de cada una de sus obras, ¿no? El artista Poliforio Siqueiros, bueno, hoy lo sabemos, estuvo al lado de muralistas como fue Diego Rivera, José Clemente Orozco. Fue una persona que siempre defendió las causas sociales del pueblo mexicano. Su riqueza no solo la radica en el valor estético de cada una de sus obras, sino también en sus convicciones políticas por las cuales estuvo varias veces preso. Entonces, hoy, ¿qué le toca hacer a este Sindicato Nacional Democrático de Cultura? Hoy, ¿qué le toca hacer a todos los ciudadanos mexicanos? Hoy, ¿qué le toca hacer a todas ustedes y a todos nosotros? Defender el patrimonio cultural, volvemos a repetir, que es la identidad nacional de todos los mexicanos. Hoy nos parece grave la propuesta de que nuevamente se intente en este centro cultural poder realizar un complejo de departamentos. Por lo tanto, pues bueno, nuestra postura en estos momentos es que el Sindicato Nacional Democrático de Cultura estará atento y realizaremos alguna acción política en defensa de este Poliforum Cultural Siqueiros. Muchas gracias. Muchas gracias a Leonardo, y ahora le damos la palabra a la artista Alejandra Ábalos. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Mi presencia es más que obvia en este panel, en representación de toda la comunidad artística y no nada más de una sola disciplina, sino multidisciplinaria. Estamos absolutamente en contra de que se afecte un patrimonio nacional, no nada más de los mexicanos, sino del mundo entero. El arte no tiene ninguna frontera, pero sí identifica lo que sí tenemos nosotros como pueblo. Es parte de nuestra idiosincrasia. El arte no se compra ni se vende hasta que los intereses mezquinos de un grupo deciden hacerlo. Al final de cuentas, la historia conserva el arte porque es la única expresión que existe viva de un pueblo que se mantiene a través de los siglos. Por lo tanto, lo único que le sobreviviría a la humanidad es su cultura y la expresión de su arte. Todos nosotros estamos indignados por los abusos y atropellos que existen en torno al arte. Desde quién lo tasa, por qué lo compran, por qué lo venden, por qué el arte siempre tiene que estar en manos de la élite, por qué no en manos de todos los mexicanos, porque el arte al fin de cuentas nos pertenece. David Alfaro Siqueiros hizo mucha obra como muralista, pintor, y estaba hace un momento fuera de los micrófonos recordando otro episodio precisamente de riesgo que tuvimos en la Ciudad de México, que fue precisamente la construcción de los edificios alrededor del Teatro Insurgentes. Hubo mucha polémica, hubo debate y no se frenó, nunca se frenó ese desarrollo que hubo alrededor de este edificio del Teatro de los Insurgentes, que también en su momento estuvo en riesgo. Al parecer, se cree que la ciudad debe tener el mismo subsuelo. Supongo que porque en momentos han construido y no ha sucedido nada, se cree que pueden seguir construyendo y no sucede nada. Yo les recuerdo los socavones que hubo alrededor del hotel de la Ciudad de México cuando se estuvieron construyendo, el socavón del lago de Chapultepec, que está también dentro de la demarcación de la misma colonia o de una colonia aledaña. Les recuerdo que en cualquier momento la Ciudad de México, con las lluvias y con los, obviamente, construcciones y pozos y pozos y pozos, o construcciones hacia abajo en el subsuelo que se hacen de tantos y tantos edificios, estamos nosotros debilitando nuestro subsuelo.
no hay efectivamente un organismo